Sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Lucas, capítulo 8, versículo 26, que dice así: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Me llamo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, y vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué tenemos aquí? Estaba Jesús, acababa Jesús de cruzar del lago del mar de Galilea, también conocido como el lago del Kineret, o el lago del arpa. La palabra Kineret significa arpa, es un lago que está en Galilea, y él acababa de brincar de una orilla a la otra. Durante el trayecto en el que él iba de una parte a la otra parte del mar, de un extremo al otro del mar de Galilea, pues no lo leímos, pero les voy a dar el contexto. Se les levanta el mar, las olas, el viento, y una gran tempestad azotaba la barca, y los discípulos tenían miedo y sentían que se ahogaban. Entonces van donde Jesús y le dicen: Señor, ¿no tienes miedo que perecemos? Nos vamos a ahogar, Señor, tenemos miedo. ¿No tienes cuidado de nosotros? Y le estaban diciendo a Jesús prácticamente que si a él no le interesaba la vida de ellos, porque él estaba muy tranquilo, dormido, acostado. Y entonces que se levanta Jesús y les dice: hombres de poca fe, o sea, ¿para qué le tienen miedo? Y se levanta y le dice al viento: enmudece, y reprende al mar y reprende todo. Y entonces se hace una grande, así como bonanza, una gran tranquilidad. Lo que antes era un viento agresivo que movía y levantaba las olas, y un mar embravecido que probablemente podía hundir la barca, ahora era una gran tempestad. Y Y estos hombres se preguntaban y decían: quién es este? Pues que aún el viento y el mar le obedecen. Y la pregunta es: ¿por qué se les levantó el mar y por qué se les levantó una gran tempestad cuando iban cruzando de un extremo al otro del mar de Galilea?
Y, y vemos que cuando llega Jesús al otro extremo del mar de Galilea, a la región de Gadara, es recibido por un hombre que cuando Jesús desembarca, este hombre viene corriendo hacia él y se hinca delante de él y le dice: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Y comienza una interacción con un hombre que estaba endemoniado. Nótese que cuando el hombre dice, se le para el frente a Jesús y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? Y cuando Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Punto número uno es que la tempestad y el mar que se le levantaron a Jesús y a sus discípulos en la barca cuando iba cruzando el mar de Galilea, el lago de Kineret, pues era porque Jesús iba a llegar al otro lado del mar de Galilea y se iba a encontrar con un hombre que contenía una legión. O sea, este hombre tenía una legión se componía como por 5,000 soldados. Entonces, más o menos eran como 5,000 demonios. Pero nótese que estos demonios no hablan como muchos demonios, sino que le dicen a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? O sea, no le dice: ¿qué tienes con nosotros? Dice: ¿qué tienes conmigo? O sea, como un solo hombre, habla uno solo de los demonios, habla por todos y le dice: ¿qué tienes conmigo? Dando a entender, entiendo yo pues, que el reino de los demonios no se comporta como un reino dividido. Jesús habla en sus parábolas y dice que un reino dividido no prevalece. Si uno quiere caminar para allá y otro quiere caminar para acá, los dos trabajan divididos y contendientes. Entonces, hay un dicho que dice que divide y vencerás, ¿no? Entonces, el reino de los cielos, el reino de los cielos no está dividido. Cuando dice Dios al pueblo de Israel, le dice: yo te meteré, yo iré delante de ti, mi ángel irá delante de ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Ese ángel representa a Dios y Dios no está dividido. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios y Jehová Dios es Dios. Y juntos son una sola persona, ellos son Dios. Y el reino de los cielos no está dividido. Así como el reino de los cielos no está dividido, tampoco el reino de las tinieblas está dividido. Entonces vemos que este demonio le dice: ¿qué tienes conmigo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Ah, caray, entonces son muchos, pero ¿por qué responde solamente uno? Porque uno representa a todos. Entonces, nosotros como cristianos, la Biblia dice que nosotros nos convertimos en parte del reino de Dios. Vemos a Jesús cuando le dice a los fariseos y a los publicanos, les dice: ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ustedes, o sea, les estaba diciendo: ustedes no son de parte de Dios. Ustedes son parte del reino de las tinieblas. Son hijos del diablo, son esclavos del diablo. Ustedes no representan a Dios, no representan a Abraham, ustedes no representan a nadie más de que a sí mismos y a Satanás. Ustedes no son parte del reino de Dios, porque las obras de su padre, el diablo, quieren hacer. Quieren matarme a mí, porque no aceptan que lo que yo les hablo y las obras que yo hago, que hablan por mí, de que yo vengo de parte de Dios, ellas hablan por mí. Entonces yo vengo de Dios y ustedes están en contra de mí. Entonces eso ustedes los hacen hijos del diablo y enemigos de mí. Vemos a Nicodemo que le dice: Señor, viene de noche con Jesús. Nicodemo era fariseo y también era parte del grupo Sanedrín. del Sanedrín, gracias. Y
Y él viene de noche porque tiene miedo. No puede hacerlo públicamente ni de día porque tiene miedo que el grupo al que él representa tome represalias contra él por acercarse a Jesús. Sin embargo, él se atreve y viene a Jesús de noche y le dice, Señor, entendemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y entonces tienen una charla y Jesús le enseña unas cosas y automáticamente Nicodemo comienza a ser discípulo de Jesús, pero secretamente, porque sabía que si él lo divulgaba, que él era discípulo de Jesús abiertamente, el grupo de la élite a la que él pertenecía iba a tomar represalias contra él, porque tenían represalias contra Jesús. Entonces, había ahí una lucha entre el cielo y el infierno. Jesús, queriendo corregir el mal camino que habían tomado los hombres que representaban a Dios, se habían desviado y ya no eran discípulos de Dios. Ahora eran hijos del diablo porque se habían desviado. Y ya eran hijos del diablo. Entonces ya pertenecían a un reino diferente. Decían honrar a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Y esto nos habla de que hoy en día, pon atención, hijo. Hoy en día nos encontramos con gente que dice amar a Dios. Nos habla, o sea, esto nos habla a nosotros como cristianos y nos ayuda a identificar. Dice Jesús que por sus frutos será conocido el árbol. No se pueden cosechar higos de los espinos ni uvas de los abrojos. El buen árbol no puede dar mal fruto. El mal árbol tampoco puede dar buen fruto. Si tú siembras aguacates, vas a cosechar aguacates. Si tú siembras uvas, si tu árbol es de uvas, va a dar uvas. No puede dar aguacates porque es uva. Entonces, nos habla a nosotros como creyentes y nos es como un colador. Si nosotros nos decimos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, hijos de vida, hijos de luz, que somos la sal de la tierra, y tenemos una conducta diferente, si nosotros nos comportamos de una manera no digna de hijos de Dios, entonces estaríamos nosotros como que en problemas, ¿no? Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que esto viene a hablarnos, a examinarnos nosotros mismos de qué manera estamos viviendo como cristianos. De qué manera estamos viviendo como hijos de Dios. Si realmente estamos siendo luz, si realmente estamos brillando, si estamos honrando a Dios con nuestra forma de vivir y de comportarnos, o si nos estamos comportando como hijos del diablo. Dice la Biblia que si alguien no se somete al pecado para obedecerlo, entonces se convierte en esclavo del pecado, en siervo del pecado, su rey es el pecado y por consecuencia viene la muerte. Y si uno se sujeta a Dios para su forma de vivir, entonces uno se convierte o permanece uno en luz. Dice la Biblia que aún si alguien conociendo la fe hace cosas malas, pues se está comportando de una manera equivocada. Pero dice que si alguien, sin conocer la ley de Dios, sin pertenecer a la fe de Dios, hiciere cosas buenas, dice que él será tomado como luz por su comportamiento, porque es genuino, porque es honesto de parte de Dios y porque busca caminar en luz. Y vemos que los reinos no están divididos entre sí, sino que luchan entre sí tratando de ganar terreno. Vemos que viene Jesús y viene este hombre al encuentro y le dice, bueno, vamos a ver. Dice que este hombre estaba endemoniado desde hace mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo tendría endemoniado? No lo sé, pero vemos que había una mujer que estaba en una sinagoga y que tenía 18 años con un espíritu de encorvamiento. Vemos que había otro hombre que tenía un hijo que le daban como ataques epilépticos. Dice que el demonio lo tomaba y lo arrojaba al fuego y aventaba espumarajos por la boca. Y le dice Jesús, ¿cuánto tiempo tiene así? Y dice el padre, pues desde niño. Entonces vemos algo. Si los demonios entran en una persona y no son expulsados de esa persona, esos demonios pueden vivir ahí toda la vida en la persona. Esta persona puede tener una conducta o rasgos de comportamiento, puede tener arranques de ira, arranques de odio, arranques de temor, puede tener una vida completamente desarraigada de la cordura, porque tiene un demonio o varios demonios dentro de ella. Vemos que tenía una legión, 5,000, alrededor de 5,000 personas, 5,000 demonios. Y si no es echado fuera el demonio de la persona, pues se puede aventar ahí toda la vida. Y el demonio feliz. No paga renta. No paga renta, como dice Mirna, no paga renta. Pues él es feliz ahí porque él es portador de un cuerpo para poder hacer su voluntad cuando se le antoje. Y la persona puede decir, es que no puedo dejar de ser lo que soy. O puede decir las personas que rodean a esta persona pueden decir, es que de repente le da. Me contó un compañero de trabajo una historia y él decía que tenía una prima, una sobrina, que esta no podía tomar una gota de alcohol porque le habían hecho un hechizo o algo así. Y decía que no podía tomar una gota de alcohol porque una vez atreviéndose a tomar esa gota de alcohol, ya no podía dejar de tomar y comenzaba a tener una conducta completamente, ¿cómo te digo? ¿Cómo decirlo sin ser grosero? Bueno, tenía una conducta desordenada. Una vez que tomaba una gotita de alcohol, con esa gotita de alcohol, ya no podía dejar de tomar y ya no podía de hacer las cosas que hace una persona. Se mete uno en problemas cuando uno está borracho. Y dices y haces cosas que en tu sano juicio nunca las harías y esta persona no podía. Y lo curioso es que él me comentaba que esta chica murió, terminó por morir. Y una vez que murió, pues el demonio salió de ella automáticamente. Pero mientras pasó toda su vida viviendo en una cárcel en la que la tenían los demonios. Gracias, hija. Entonces vemos que si tú no sacas al demonio de la persona, el demonio va a vivir. Va a vivir y cada vez su estado va a ser peor porque un demonio va a llamar a otro demonio y a otro demonio y a otro demonio. Vemos que este hombre tenía 5,000 demonios. ¿Cómo comienzan los jóvenes en las drogas? No comienzan, o sea, la gente que tú te encuentras hablando sola por las calles, no comenzó, no nació así, pues. Comenzó tal vez fumándose un cigarro en la escuela, tomándose una cerveza, escapándose con los amigos y juntándose con gente equivocada y una cosa llevó a la otra y otra cosa llevó a la otra y todo fue subiendo de nivel hasta que el joven ya estaba en una cárcel demoníaca. Y ya cuando están en el punto en el que ya están hablando solos por la calle, pues la gente dice, ay, ese hombre tiene demonios. Pero ¿cuándo comenzó? Muchos comienzan con una violación, expuestos a pornografía,
etcétera. Y los demonios entran a la vida de las personas. Otros comienzan jugando a la Ouija por curiosidad, al Pepe, ¿cómo se llamaba ese jueguito donde ponían dos lápices y decían Charlie, Charlie? Y juegos inocentes tal vez. Otra gente se mete al ocultismo en búsqueda de controlar el yo interior y de abrir el tercer ojo y se adhiere a sectas que terminan por inducirlos al camino demoníaco y aunque hay muchos que lo usan para beneficio propio y la hechicería y la brujería y todo eso, lo cierto es que están bien problemados, bien problemados. Y los demonios van entrando más y más. Y cuando menos se acuerdan ya no tienen ni siquiera autoridad sobre sí mismos. Y el demonio los puede matar cuando se les pegue su gana. Bueno, vemos que tenía mucho tiempo que no vestía ropa. Vaya, si no vestía ropa, ¿cómo andaba? Completamente desnudo. Completamente desnudo. Y dice que no moraba en casa, sino en los sepulcros. O sea, ¿a quién pudiera? No, si a veces cuando pasa uno por un panteón, hay veces cuando yo estaba chico y pasaba por un panteón, a mí me daba miedo, me estaba chico y me daba miedo. O cuando veías películas de terror o algo y te decían, te va a salir la mano pachona o te va a salir el duende y esto y otro. Y uno ya no se bajaba ni de la cama para ir a apagar la tele o cerrar la puerta o apagar la luz. Ahora, este hombre vivía en los sepulcros, vivía en un cementerio, se identificaba con los muertos. Era su ambiente, era su modo de vida, se sentía como en familia. Y dice que cuando vio a Jesús se lanzó un grito y se postró a sus pies y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Vemos estos demonios, 5,000 demonios postrados ante Jesús y diciéndole, Jesús, no me atormentes. Y más adelantito les dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Vemos dos cosas. Y ahí vemos algo bien importante. El demonio, o sea, la cantidad de demonios que había en el hombre se habían apoderado de él, o sea, de su voluntad. Ya no tenía voluntad propia. Cuando los espíritus inmundos entran en las personas, su intención es tener un cuerpo con el cual ellos vivir a su antojo. Dice que estos se habían apoderado de la voluntad del muchacho. Y con esto vemos que hay diferentes tipos de manifestación demoníaca. Hay gente que ya es perversa de por sí, pero hay gente que tiene influencia demoníaca, que le dicen, no vayas, pégale, mátalo, drógate, no, aquí quédate, no vayas para tu casa, vete a la fiesta. O sea, hay unas vocecitas que te hablan a tu corazón o a tu mente y te dicen cosas destructivas. Mátate. Y entonces te puede hablar. Pero si tú haces caso y sigues haciendo ese tipo de cosas que permiten la entrada o haces invocaciones, conjuros, oraciones y ese tipo de cosas que te acarrean la influencia demoníaca, puede llegar el punto en el que se apoderan de tu voluntad. Hay diferentes niveles. Conforme más endemoniado estés, menos capacidad de decisión, menos voluntad vas a tener porque se adueñan de tu voluntad. Hemos orado por personas que van a la iglesia y que llevan una vida aparentemente normal, pero que tienen ciertas tendencias, sea homosexuales o sea violentas. Y oras y las ves en la calle y son gente normal. Y oras por ellas y son liberadas, tenían espíritus demoníacos en sus vidas, pero no estaban ajenos a su voluntad.
vemos que este hombre ya había alcanzado un nivel en el que ya estaba completamente ajeno de su voluntad. Ya no usaba ropa ni vivía entre las personas, sino que se identificaba con los demonios. Y con esto me acuerdo de una persona cuando yo iba a San Diego, y al cruzar la línea había una mujer que iba caminando por la calle completamente desnuda y hablando sola y peleando con todo mundo, aunque nadie la miraba. Ella iba peleando con todo el mundo y platicando sola y desnuda caminando por la calle. Ya no era dueña de su voluntad. Y cuando pregunté por esta persona, me decían que esta persona antes trabajaba en los bares. Trabajaba en los bares como mesera y ya luego se hizo bailarina y ya luego se hizo prostituta completamente, abiertamente, y ya luego pues, perdió el conocimiento y ya andaba por las calles hablando sola. O sea, que no comenzó estando así de 0 a 100, sino que fue contaminándose al 5, al 10, al 20, al 30% hasta que llegó al 100%. Ya no era dueña de su voluntad, ya andaba desnuda por las calles. Y no que yo fuera morboso, pero cuando le ves la piel, el color de la piel, se le veía que la piel no estaba quemada. O sea que ella no vivía no vivía desnuda, sino que en un arranque de posesión demoníaca se había despojado de su ropa y la había tirado. Porque la piel no se le veía quemada como alguien que vive desnudo, quemado en el sol, sino como alguien que usaba ropa. Los demonios. Así este hombre tenía mucho tiempo que el demonio se había apoderado de su voluntad. Y vemos que le ataban con cadenas y grillos con el afán de mantenerlo controlado. Pero este hombre tenía una fuerza descomunal. Perdón, una fuerza que le permitía romper las cadenas. Imagínense qué fuerza tendría este hombre como para romper las cadenas. Los demonios que estaban dentro de él tenían la fuerza para romper las cadenas. Y con esto me acuerdo de hermano Tito, un hermano que se llama Tito, que se encarga de una casa hogar. Y él contaba que una vez estaban en una reunión familiar y estaba orando por los niños. Y un niño se le tuvo una manifestación demoníaca a este niño. Y el hermano estaba orando por él y el niño lo levantaba al hermano. La fuerza del niño para levantar al hermano no era el niño, eran los demonios. Entonces él iba con su esposa, con una persona que lo estaba acompañando, y le decía, pues ayúdame a orar, porque este niño, pues mira la fuerza que tiene. Total que con la autoridad que uno tiene como hijo de Dios, pues echaron fuera al demonio, pero el niño tenía la fuerza para levantar al hermano, y el hermano no estaba pequeño, estaba grande. La fuerza que adquieren los demonios como para hacer y deshacer. Por eso hay gente que vemos en la Biblia, vemos un relato, dice que había 7 hijos de un tal Ezeba, jefe de los sacerdotes, que intentó invocar el nombre de Jesús sin creer en Jesús. Les dijo, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, el hermano Pablo. Y les dijo el demonio, a Jesús conozco y a Pablo también lo conozco, pero ustedes no los conozco. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son siervos de Jesús como Pablo. Y entonces dice que se enfrentó a ellos y a los 7 juntos les pegó una buena zarandeada y los mandó desnudos a su casa. Imagínense, un hombre endemoniado contra 7 personas que no son cristianas. Porque el que no está conmigo está contra mí, dijo Jesús. Y los mandó desnudos. Imagínense qué fuerza tendría este hombre. Pues dice que este hombre también tenía una buena fuerza, porque rompía las cadenas. Así que si tú no eres cristiano y tú te encuentras una persona que está endemoniada, mándala con el hermano. Si tú sabes con alguien que es hermano en Cristo Jesús y tú tienes una persona que está endemoniada, mándala con el hermano. El hermano tiene el poder y